Es muy Ya. entretenido porque es como toda la o sea, historiográficamente, todos los cagüines de la dinastía Julio Claudia. Ya, Y como que va perfecto. diciendo, los rumores decían esto, pero en realidad no sabemos si esto era así, lo que sabemos es esto, por ejemplo, con respecto a Calígula, a Nerón, que se dicen muchas cosas con respecto a Livia, como que Ya. aterriza todos esos temas, porque hay mucho cagüín en la dinastía Julio Claudia. Sobre todo, esto se debe a que a fines del siglo XIX hubo Ajá. una novela, no sé si fines del siglo XIX o del XX, una novela muy famosa de Robert Graves que se llama Yo Claudio. Ah, la Entonces, serie. esa, Yo vi la serie. claro, que después hicieron la serie, pero la serie es basada en la serie de la BBC es basada en el libro, o sea, es bien basada, o sea, Ya. no, es como bien fiel al libro. Claro, entonces ahí Ujú. uno se queda con una imagen de cosas que pasaron eh, y que uno no sabe qué es mentira y qué es verdad, porque finalmente es una serie, Ya. pero claro, lo que hace Holland en parte en este libro de Dinastía es un poco ir recogiendo estos rumores y ir demostrando qué es verdad y qué es mentira, o qué no sabemos si es así. Porque, por ejemplo, de Calígula se Ya. dicen unas cosas bien heavy y no sabemos qué tan así puede ser. Bueno, Ya. vamos a comenzar entonces Gracias, profe. con, de nada, con nuestra clase de hoy, la clase número 6. Hoy día vamos a irnos con el segundo pilar, que es el cristianismo. Eh, bueno, yo antes hacía esta clase en dos clases, pero este año vamos a ver cómo me resulta hacerlo en una sola clase porque quise aumentar el número de sesiones dedicadas a la evolución histórica de Occidente, básicamente por eso. Entonces, ustedes están como de conejillos de India este semestre con estas innovaciones que estoy haciendo en el curso. Hasta el momento ha salido bien. Hay que ver cómo sigue. Ya, vamos entonces a ver un poco de cómo surge el cristianismo, cómo se va expandiendo la doctrina cristiana, cómo se forma el dogma, cómo se organiza la iglesia, qué elementos obtiene el cristianismo de la influencia grecorromana, porque es en el marco histórico en el que se desarrolla finalmente el cristianismo, es en el contexto del Imperio Romano, en un lugar además, Judea, que es como le llamaban los romanos, que tiene desde antes una importante influencia griega, porque en algún momento Judea fue parte de los reinos helenísticos, ellos se rebelaron a ser parte de los reinos helenísticos, pero lo fueron. Entonces hay también una impronta helénica en el mundo judío de esa época, y obviamente el hecho de que el cristianismo parta del judaísmo también marca muchos elementos propios de esta nueva religión. Todo eso vamos a hablar. Luego vamos a ver cómo esta doctrina se va formando, cómo va a influir el cristianismo en la mentalidad occidental. Algo había adelantado yo en las clases anteriores, había explicado que en el fondo la cosmovisión y toda la dimensión espiritual de Occidente obviamente vienen de su religión principal, que es el cristianismo. Y vamos a hablar de dos temas para terminar hoy, que van a marcar una parte importante de la historia de Occidente. La importancia del papado y los obispos, sobre todo en la Alta Edad Media, y vamos a hablar también un poco de los monjes y su rol en la preservación de la cultura clásica. Porque hay una idea que está súper difundida, como un mito histórico, que habla de que en la Edad Media la cultura clásica se perdió básicamente y que se va a recuperar casi milagrosamente con los italianos en el Renacimiento. Esa idea es bueno que se la saquen, porque lo que ocurrió realmente es que se creó una nueva cultura y una nueva cultura que inicialmente, en la época medieval, tiene prioridades distintas a las de la época clásica. Y es a partir del siglo XV en que algunas de esas prioridades vuelven. Se desarrolla una mentalidad más antropocentrista, hay nuevos énfasis en la estética de la literatura y el arte, y eso se va buscando en los conocimientos del mundo clásico que ya poseen.
pero esos conocimientos ellos en gran parte los mantuvieron. O sea, en las bibliotecas de los monasterios medievales había muchos libros y la mayoría de esos libros provenían de la época clásica. Ellos lo que hacen es hacer copias de libros que se van desarrollando, se van creando en esa época, pero también copias de libros que se habían escrito en la época clásica. Es la base. Y de hecho en las universidades, ¿qué se estudia? Se estudian también muchos conocimientos del mundo clásico. Que haya algunos conocimientos del mundo clásico que durante la época medieval no se conocían en Occidente es cierto, y es lo que ocurre con parte de la obra de Aristóteles, que se va a ir rescatando fuertemente a partir del siglo XIII gracias a los traductores árabes. Pero básicamente los conocimientos del mundo clásico no se perdieron. Estaban ahí, a disposición de quien los pudiera leer y quien pudiera tener acceso a esas bibliotecas. Que eso no era para todo el mundo, pero existía. A lo largo de este PowerPoint nos vamos a encontrar con varios exponentes de arte cristiano, porque el arte cristiano es un elemento esencial del arte occidental, que va evolucionando también al igual que Occidente. Esta forma de representar a Cristo, que lo vemos aquí en el baptisterio de Florencia, el Cristo Pantocrator, es un tópico muy utilizado por el arte bizantino, por el arte de la Iglesia Ortodoxa, pero también tiene influencias en el arte occidental de los lugares que tuvieron más vínculo con el Imperio Bizantino en Occidente, como es el caso de Italia, que es una forma de representar al Cristo en majestad ya resucitado y desde el cielo. Esta segunda imagen nos muestra una escena vinculada al nacimiento. La oración de los Reyes Magos, esto es de Giotto. Giotto es uno de los pintores italianos que se considera de transición entre lo que es el arte medieval gótico y lo que va a ser después el arte renacentista. Bueno, vamos a ir viendo entonces cómo se desarrolla el cristianismo. Aquí probablemente algunos ya deben tener algunos conocimientos previos, a lo mejor algunos otros tienen menos, algunos a lo mejor son de religión cristiana, de alguna de las corrientes del cristianismo, tal vez otros provengan de otros credos religiosos. Bueno, por eso vamos a ir tratando aquí de abordar lo que es el cristianismo de una perspectiva más histórica, pero igual tomando algunos elementos de la doctrina. Bueno, vamos a partir hablando de temas históricos. Jesús es un personaje histórico quien nace en Palestina o Judea, que le puede llamar de las dos formas. En la época romana esa provincia se llama Judea, pero geopolíticamente el lugar donde nace Jesús es en Belén y eso pertenece a la actual Palestina. En el siglo I, en lo que es el año 1 de nuestro calendario occidental. Y es el punto de partida, en el fondo, de nuestra forma de contar el tiempo. Jesús es una persona que habita en el Imperio Romano. No es un ciudadano, es un habitante. No tiene la ciudadanía romana ni él ni su familia. Vive durante los reinados de los dos primeros emperadores, nace en tiempos de Augusto y muere en tiempos de Tiberio. La forma en la que Jesús muere crucificado es la forma en la que habitualmente eran condenados a muerte aquellos habitantes del Imperio Romano que no eran ciudadanos, los ciudadanos son decapitados, por ser un rebelde a la autoridad imperial. Va a ocurrir que las enseñanzas, las prédicas de Jesús van a ser mal interpretadas por judíos y por romanos. Pero finalmente, los que condenan a Jesús y que lo ejecutan son los romanos con el beneplácito de los judíos. La forma de morir es romana. Para los judíos, para la mayoría de ellos, y sobre todo para los sacerdotes del Sanedrín, que era este consejo de sacerdotes muy importante en esa época, en Judea, Jesús es un hereje. O sea, sus prédicas se contradicen con las enseñanzas de la ley mosaica, del judaísmo. Para los romanos, sus prédicas incitan a la rebelión.
Judea en general es una región bastante rebelde, es una región conflictiva dentro del Imperio Romano. De hecho, el año 70 va a haber una rebelión importante, más tarde va a haber otra. Es un sector complicado dentro del Imperio. Entonces, lo que tenemos acá son algunos datos históricos acerca de Jesús y su religión. Se desarrolla en un espacio y en un tiempo determinado. Mucho de lo que es la vida de Jesús lo conocemos gracias a los evangelios. ¿Sí? Más tarde vamos a hablar que tenemos dos tipos de evangelios, los que son los considerados los evangelios canónicos que están presentes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y existen otros escritos acerca de la vida de Jesús que en el siglo IV la Iglesia determinó que no eran parte de la revelación y los dejó a un lado, es lo que se conoce como los evangelios apócrifos. Ahora, dejarlos a un lado significó no incluirlos en la Biblia, nunca se prohibió su lectura, y de hecho hay algunas creencias tradicionales que tiene el cristianismo que provienen de información que no está en los evangelios canónicos, sino que está en los apócrifos. Esta escena muy bonita de Frangélico, otro pintor italiano de la transición entre la Edad Media y el Renacimiento, nos muestra la Anunciación. Esta historia es clave en la vida de Jesús y en el cristianismo, porque lo que se está anunciando en este cuadro, lo que está recreando Frangélico en este cuadro, es la escena en la cual el arcángel Gabriel le anuncia a la Virgen María, a una jovencita, casi una adolescente que estaba comprometida para casarse con José, que ella está embarazada, que ella es la mujer escogida por Dios para ser la madre del Mesías, del Salvador. Y que es además este Salvador, este Mesías, es el Hijo de Dios y es Dios encarnado. Entonces ella habría aceptado humildemente esta situación y habría dicho, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la forma en la que Frangélico recrea la Anunciación es muy bonita y muy simbólica, muy medieval además. Bueno, vemos literalmente a la Virgen aquí haciendo una reverencia, está presentándose el arcángel Gabriel hacia ella, y la forma de representar el momento de la concepción de Jesús es muy simbólica, con algunos elementos que podríamos considerar incluso mitológicos. Vemos que del sol sale una mano, es Dios Padre, y de ahí sale un rayo. Aquí tenemos varios guiños con la mitología griega, y aquí vemos que en el rayo va viajando una palomita. La paloma es el símbolo cristiano para el Espíritu Santo. Finalmente este rayo llega a la Virgen María. Entonces en este cuadro además tenemos la presencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y además el autor quiso incluir a un costado de la escena a esta pareja saliendo de un jardín, que es nada más y nada menos que Adán y Eva siendo expulsados del paraíso, porque recuerden que finalmente el concepto de Mesías para el cristianismo tiene que ver con la redención del pecado original. Recuerden que en el judaísmo estaba la anunciación por parte de los profetas, esto ya se ve en el Antiguo Testamento, del anuncio de un Salvador, de un Mesías. Y para los cristianos, y para los judíos que se hicieron cristianos, lo que hicieron fue reconocer en Jesús a ese Salvador, a ese Mesías. Y el resto de los judíos continúan esperando al Mesías. Aquí tenemos otra escena vinculada a la adoración de los Reyes Magos. Esta es ya de la época moderna, esta es de Rubens. Acerca del episodio de los Reyes Magos, ¿qué sabemos históricamente? Es algo que aparece de forma muy sucinta en algunos evangelios. Los nombres de los Reyes Magos pertenecen a una tradición más vinculada a los apócrifos, pero en realidad los Reyes Magos, que en la Biblia no dice Reyes Magos, dice magos, son en realidad sacerdotes zoroástricos, sacerdotes persas, que habrían seguido una estrella
que habría presentado los designios, las profecías del nacimiento de un ser extraordinario al que ellos fueron a presentar sus respetos, sus homenajes y llevaron regalos. No sabemos cuántos sacerdotes zoroástricos que llegaron a visitar a Jesús, y no sabemos cuándo, porque muchas de las fechas que utilizamos en la tradición cristiana son fechas que se incorporaron tardíamente y muchas veces vinculadas a creencias preexistentes. Por ejemplo, el 25 de diciembre como nacimiento de Cristo está asociado a la Saturnalia, una fiesta que hacían los romanos, y está asociado a Yultre, una fiesta del mundo celta, está asociado a las fiestas del solsticio de invierno. Eso está asociado, esa fecha, porque en realidad no sabemos cuándo nació Jesús, nadie sabe. Entonces, las fechas que normalmente utilizamos para conmemorar la Inmaculada Concepción, la Anunciación, la Navidad, la Natividad del Señor, la Epifanía, que es la visita de los magos, son fechas que se fueron incorporando y se fueron convirtiendo en tradiciones posteriores. La única fecha más o menos certera que tenemos acerca de la historia de Jesús es acerca de su muerte, que de hecho el año exacto no lo sabemos, porque ahí parece que hubo un error de cálculo en la época medieval, cuando ya se estaba estableciendo el calendario cristiano. Sí, ya estaba estableciendo el calendario cristiano, parece que hubo un error de cálculo, entonces nuestro año 1 en realidad sería el año 3, bueno, hay algunos errores, no lo sabemos realmente, pero sí sabemos, lo único que tenemos certeza es que efectivamente la muerte de Jesús ocurrió en los meses en que habitualmente la conmemoramos, es decir, entre marzo y abril. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús ocurre coincidiendo con una fiesta importante del mundo judío, que es la Pascua judía. Y la Pascua judía siempre es durante la primera luna llena del equinoccio de primavera, pensando en el hemisferio norte. Nosotros aquí en el hemisferio sur es el equinoccio de otoño. Entonces, 21 de marzo, es la primera luna llena después del 21 de marzo. Esa es la Pascua judía, ahí se desarrolla, ahí se celebra. Entonces, siempre la Semana Santa cristiana coincide con la Pascua judía por eso. Y la Pascua judía se fija con un calendario lunar. Y de hecho, el calendario católico, litúrgico, se fija también con el mismo criterio. Entonces, esa es la única fecha que más o menos sabemos acerca de las fechas vinculadas a la vida de Jesús. ¿Qué sabemos también, o qué es lo que cuenta la tradición? Que la familia de Jesús, la familia de María, descendía del rey David. Y efectivamente, siguiendo la tradición judía, se había anunciado que de la casa de David, de la familia de David, descendería el Salvador, el Mesías. Entonces los cristianos van a interpretar que Jesús es este Mesías que se viene anunciando en la historia judía desde tiempos de Abraham. Y en la historia de Jesús nos vamos a encontrar una serie de hechos, de episodios que racionalmente no tienen explicación, pero que habitualmente la Iglesia los califica como dogmas. Dogma significa misterio. Y es un misterio que finalmente, racionalmente, no podemos entender. No tiene lógica, desde la ciencia menos, pero son verdades de fe finalmente, ¿sí? Así son presentadas. La Inmaculada, el hecho de que la Virgen conciba a Jesús siendo virgen, es un dogma. Científicamente sabemos que eso es imposible. El hecho de que Jesús resucite después de morir es otro dogma. El hecho de que los cristianos tengan un concepto de Dios, que es un solo Dios, el cristianismo se define a sí mismo como una religión monoteísta,
porque cree en un solo Dios, pero ese Dios tiene tres personas, una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y una de esas personas se encarnó en un ser humano que poseía una doble naturaleza, humana y divina. Todos esos son dogmas, todas esas son cosas que son inexplicables desde lo racional, desde lo científico. De hecho, por ejemplo, si uno le pregunta a un musulmán acerca del cristianismo, va a decir, pero el cristianismo dice ser monoteísta, pero en realidad no lo es, porque ellos creen en tres dioses. Claro, esa es la interpretación musulmana hacia el cristianismo, con la que los cristianos no están de acuerdo. Ahora, la tradición musulmana es muy respetuosa hacia el cristianismo y al judaísmo. Muchas veces tenemos una muy mala imagen acerca del Islam, producto de cosas que han ocurrido con grupos islámicos extremos. Más adelante, cuando veamos la historia de Occidente, vamos a mencionar en algunos momentos la interacción entre Islam y Occidente. Bueno, el nombre de Cristos, en griego, significa el ungido. Va a haber a lo largo del desarrollo del cristianismo, de la doctrina cristiana, muchos conceptos que se van a ir obteniendo de la cultura griega, porque ese es el contexto cultural en el que se desarrolla todo esto. Bueno, sabemos que Jesús va a vivir hasta los 30 años en Nazaret, en Galilea, junto a su familia, y es entonces cuando comienza su vida pública. De su infancia tenemos algunos datos. Es probable que Jesús con su familia hayan estado en Egipto en el contexto de esta persecución que organizó el rey Herodes contra los niños, porque se había enterado del nacimiento de un ser especial y querría deshacerse de él. Entonces había iniciado una persecución y ahí la familia de Jesús habría arrancado a Egipto. Tenemos también noticias de que Jesús, cuando fue presentado a los doctores de la ley en el templo, habría quedado conversando con ellos. Los evangelios apócrifos nos dan también otro tipo de información acerca de la infancia de Jesús y nos muestran algunos episodios de la vida de Jesús cuando niño, que en general a la tradición cristiana no le gustan tanto. Por eso parece esos evangelios se dejaron fuera. Pero bueno, finalmente de lo que más tenemos noticias de la vida de Jesús es cuando comienza su llamada vida pública, cuando habría abandonado la casa de sus padres. Tradicionalmente decimos que a los 30 años, se cree que para entonces su padre adoptivo, San José, ya habría muerto, quedaba su madre, que era bastante más joven al parecer que José. Y es entonces cuando comienza a predicar su buena nueva, su doctrina, o lo que se va a llamar en griego el evangelio, la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? La buena nueva es que él viene a presentar una nueva revelación, en la cual él se presenta como el Hijo de Dios, como el Salvador del pecado. ¿Cómo se logra esto? Y eso es lo más importante en el fondo de su prédica, es que promociona un estilo de vida donde lo que él motiva a los judíos a hacer es a no ser tan estrictos con la ley. Los judíos en general, y sobre todo una corriente del judaísmo que había en esa época, que eran los fariseos, al que siempre los pone de ejemplo como de lo que no hay que hacer, eran muy estrictos con el cumplimiento de la ley. La ley mosaica, o la ley religiosa judía, tiene como base los famosos 10 mandamientos. Pero no son solamente 10 mandamientos, sino que de cada uno de ellos se desprenden muchas formas, muchas situaciones que van creando una serie de reglas muy grandes. Pero claro, cada mandamiento implica un montón de actitudes, de pensamientos, de formas de guardar ese mandamiento, lo que hace que al final la ley mosaica sea algo mucho más extenso que solamente aprenderse los 10 mandamientos. Y eso es lo que estudiaban los fariseos. Estudiaban todo eso. Eran los grandes estudiosos de la ley
mosaica. Y en general los judíos intentaban guardar entonces los 10 mandamientos o toda esta ley mosaica dependiendo de la cantidad que hubiera estudiado cada persona. Y lo que Jesús les dice es como, a ver, no hay que andar como tan pendiente de si cumplí o no cumplí el primer mandamiento, el quinto mandamiento, sino que finalmente, si yo amo a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, por añadidura, si de verdad hago eso, por añadidura voy a estar cumpliendo con toda la ley de Dios. Entonces lo que promociona finalmente es una vida sencilla, una vida en que uno se despoje lo más posible de lo material. Y en sus parábolas en general lo que hace es eso, es enseñar ideas de profundo contenido moral o doctrinal. Y a los fariseos en las parábolas muchas veces los pone de ejemplo por lo mismo, pero no porque los fariseos fueran malos, sino porque cuando dice, finalmente se preocupan tanto de guardar los mandamientos que no están sintiendo la religión. Él habla como de una religión más sentida y vivida. Y esto es lo que, junto con su vida, con la historia de su vida, recogen los 4 evangelios. 4 evangelios que después se van a considerar como los evangelios que son canon, son el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el de Lucas y el de Juan. 3 de ellos, al parecer, conocieron personalmente a Jesús, fueron sus discípulos, y uno de ellos no es judío, no conoció a Jesús, pero va a conocer a través de los otros apóstoles su historia, que es San Lucas. Bueno, algunos judíos lo van a reconocer como el Mesías, pero no todos. Y va a ocurrir que hubo algunos que inicialmente lo van a reconocer, pero que después cuando se den cuenta que tanto las autoridades romanas como las autoridades judías, sobre todo las autoridades judías religiosas, lo ven con desconfianza, van a retirar sus apoyos. De esa forma se entiende esta historia de la vida de Jesús que normalmente nos cuentan de cuando Jesús entra a Jerusalén, que lo aclaman cuando entra, pero una semana después es crucificado. Y la gente gritando para que lo crucificaran. En general, el problema con los judíos va a ser que los sacerdotes van a considerar que está desacreditando sus enseñanzas, pero también se gana el repudio de los judíos nacionalistas, sobre todo de un grupo que era bastante extremo, que eran los celotes, porque ellos, el concepto de Mesías que habían desarrollado es el de un líder guerrero que los libere del Imperio Romano. Y eso no era el concepto de Mesías que estaba presentando Jesús. Esto de creer que el Mesías es un líder guerrero es muy entendible si uno recuerda un poco la historia del pueblo judío, que durante siglos había sido parte de distintos imperios. Ellos fueron parte del imperio neobabilónico, parte del imperio persa, parte del imperio de Alejandro Magno. También habían sido durante una época parte del imperio egipcio y en este momento son parte del imperio romano. Entonces no es raro pensar en un concepto de liberación más político por parte de algunos judíos. Sin embargo, el concepto de liberación que trae Jesús es espiritual. Liberar a la humanidad del pecado. Finalmente va a ser acusado de rebeldía contra el imperio, va a ser considerado culpable y va a ser ejecutado. La crucifixión es un tipo de ejecución. Sabemos que el mismo día que Jesús iba a ser ejecutado, había otros 3 condenados a muerte. 2 ladrones y Barrabás. Barrabás es un líder celote de este grupo nacionalista guerrillero, se le podría llamar, un poco anacrónico el concepto, pero en el fondo eran un poco así. Eran un grupo nacionalista extremo que andaban ejerciendo actos violentos para incitar la revolución contra el Imperio Romano.
Eran 4 condenados a muerte, pero Poncio Pilatos decidió ofrecerle a los judíos un indulto para uno de ellos, en el contexto de que en ese momento están los judíos celebrando su Pascua judía. Y los judíos escogieron a Barrabás para que fuera exonerado. Y finalmente entonces Jesús es crucificado junto a los 2 ladrones en este cerro que le llaman Gólgota. Al parecer el origen del nombre del cerro tendría que ver con el hallazgo de una calavera, que según la tradición judía y cristiana, sería la calavera de Adán. Y a veces, esto es muy de los cuadros de crucifixiones medievales, es muy habitual que, no sé si se han fijado, que hay muchos cuadros de cruces en que sale Cristo crucificado, que abajo, a los pies de la cruz, hay una calavera. Es por eso. Bueno, y lo que sabemos es que Jesús va a ser ejecutado entonces el día viernes. Se supone que muere a la hora nona, a las 3 de la tarde. La hora nona es como le llamaban los romanos a esa hora. Y al día siguiente, bueno, Jesús, ese mismo día lo descendieron de la cruz, y José de Arimatea, que era un joven rico judío que seguía a Jesús, facilitó a la familia de Jesús, a María, una tumba. Y en esa tumba fue sepultado y se quedaron unos guardias romanos custodiándolo, porque es un rebelde ejecutado que tiene seguidores. Entonces, quieren asegurarse de que no pase nada raro. El tema es que el sábado en la noche algo pasó, y el domingo la tumba amaneció abierta. La interpretación cristiana es que Jesús resucitó. Los judíos y los romanos van a seguir la versión de Flavio Josefo, que es un historiador judío muy romanizado, que interpretan este hecho como un montaje, en el fondo, de los cristianos que habrían en algún momento de la noche burlado la guardia romana y habrían cambiado la tumba de lugar. ¿Qué ocurrió normalmente? ¿Qué ocurrió realmente? No lo sabemos, y aquí apelo a la fe de cada uno para que crea o no crea en la resurrección, porque obviamente para un cristiano la resurrección es algo importantísimo en la historia de Jesús. Pero claro, los judíos y los romanos no se lo creyeron. Entonces inventaron o explicaron esto de otra forma. Ahora, ¿cuál es el problema con los cristianos? Cuando hablamos de la historia de Roma, yo mencioné muy por encima que el emperador Constantino había hecho un edicto en Milán el año 313, donde había terminado con la persecución a los cristianos. ¿Por qué los cristianos empiezan a ser perseguidos por los romanos? Muy simple, porque los cristianos están siguiendo a un condenado a muerte por rebeldía al imperio. Políticamente los cristianos son algo que los romanos no comprenden y que no les gusta. Y desde el principio, los seguidores de Jesús van a permanecer, inicialmente en una semiclandestinidad, se van a esconder. Pedro va a negar 3 veces ser seguidor de Jesús. Y Jesús le había profetizado aquello, que lo iba a negar 3 veces. Pero después ocurrió que los apóstoles, los seguidores de Jesús, los discípulos, decidieron unos días después reunirse. 50 días después de la muerte de Jesús. Y en esa reunión habrían recibido una importante visita del Espíritu Santo que les habría infundido fuerza, les habría infundido los dones del Espíritu Santo y también, según la gran tradición cristiana, la facilidad de poder hablar en otros idiomas, porque habrían recibido un mensaje de Jesús que los exhortó a ir por todo el mundo a difundir su mensaje. Y en todo el mundo, en esa época, es ir por el Imperio Romano. Entonces ahí comienzan estos apóstoles a predicar el mensaje cristiano, a pesar de que muchos de ellos van a morir siendo perseguidos.
tenemos el caso de San Esteban, el primer mártir que sufre una persecución por parte de los judíos, y luego varios fueron perseguidos y ejecutados por los romanos. Muchas de las historias de los apóstoles las conocemos por los Hechos de los Apóstoles, que es otro libro que escribió San Lucas que está presente en el Nuevo Testamento. De los apóstoles mensajeros, eso significa, los más importantes, los más conocidos son los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, además de San Pedro y San Pablo. ¿Cuál es la diferencia con los discípulos? Los discípulos eran los 12 hombres más cercanos a Jesús durante su vida. Algunos de esos discípulos después van a ser apóstoles. Pero los apóstoles van a ser más. San Pedro es tanto discípulo como apóstol. San Pedro sabemos que era pescador, sabemos que era mayor que Jesús, normalmente la tradición por eso lo presenta como un hombre de barba blanca. Se va a convertir a la muerte de Jesús en el líder de la comunidad cristiana. Normalmente se interpreta que esto ocurre por algo que el mismo Jesús había dispuesto. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi asamblea, mi grupo. Sin embargo, aquí va a haber una primera diferencia entre las corrientes cristianas. Para el cristianismo católico, San Pedro es el líder del cristianismo y sus sucesores van a heredar ese liderazgo. Y como San Pedro fue el primer obispo de Roma, se va a considerar que el obispo de Roma es el líder de la iglesia. Sin embargo, entre los cristianos orientales, esta interpretación va a variar. Ellos van a considerar que San Pedro es un símbolo, es un representante de todos los discípulos, de todos los apóstoles, y que finalmente la iglesia es una comunidad que debe tener un liderazgo colegiado, un grupo de personas la deben liderar, y este grupo de líderes son todos los descendientes o herederos de los apóstoles. ¿Quiénes son los herederos de los apóstoles, además de San Pedro y, por lo tanto, el obispo de Roma? Todos los obispos o patriarcas de las comunidades más importantes. Por ejemplo, Antioquía, Alejandría, más tarde Constantinopla. Entonces aquí después eso, en la época medieval, va a generar una división cada vez más fuerte entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica, que en general es un conflicto más bien político. Hay algunas diferencias dogmáticas entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica, pero no son tan irreconciliables. De hecho, en algunos momentos ha habido intentos de acercamiento, incluso durante el siglo XX. Bueno, San Pedro sabemos que va a salir a predicar después de Pentecostés, va a ser importante su acción en Antioquía y luego también en Roma, donde finalmente sufre el martirio. Otro apóstol importante es San Pablo. La historia de San Pablo es interesante porque San Pablo es un judío fariseo que no conoció a Jesús. Imposible que lo haya conocido porque San Pablo no vivía en Israel. San Pablo vivía en Tarso. Tarso es en la actual Turquía. San Pablo es lo que se conoce como un judío de la diáspora. Cuando hablamos de la historia judía, hablamos normalmente de dos diásporas, la pequeña diáspora y la gran diáspora. San Pablo es un judío de la pequeña diáspora. La pequeña diáspora son movimientos migratorios de familias judías durante la época romana, e incluso antes, de judíos que habían salido de Israel y se habían instalado en otros lugares del Mediterráneo. Algo que no es extraño, siendo que es un mismo imperio, en el Imperio Romano los movimientos migratorios eran habituales, la familia de San Pablo estaba muy vinculada al comercio, y San Pablo
es un hombre que se destaca por sus estudios de la ley mosaica, lo que lo convierte en un fariseo. Y como fariseo, cuando el mensaje cristiano llegue a Tarso, a su ciudad, él encuentra que esto es una herejía y coincide con muchos romanos y otros judíos en una persecución contra los cristianos. San Pablo, a diferencia de la mayoría de los apóstoles, es ciudadano romano, su familia había obtenido la ciudadanía romana. Y San Pablo va a sufrir un accidente en el contexto de una persecución. Se encontraba a caballo persiguiendo cristianos cuando habría escuchado una voz que lo llamaba por su nombre, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí él se habría caído del caballo, habría sufrido un episodio de ceguera temporal y tras eso, en su convalecencia, habría iniciado su proceso de conversión, terminando por acercarse a las comunidades cristianas. La acción de San Pablo va a ser muy importante a pesar de sus peleas iniciales con San Pedro, porque con San Pablo se va a desarrollar una ruptura que es importante, que es la ruptura con el judaísmo. San Pedro siempre concibió esta nueva revelación como una continuidad con respecto a la tradición judía. Por lo tanto, inicialmente el cristianismo es como una especie de secta o corriente judía que encontró al Mesías, pero ellos continúan con todas las fiestas y con todas las tradiciones del judaísmo. Y eso implica, por ejemplo, que si un gentil, un no judío, se convertía al cristianismo, tenía que pasar antes por una circuncisión, tenían que respetar los postulados de la alimentación judía, la comida kosher, celebrar la Pascua judía, todas las tradiciones habituales del judaísmo. San Pablo, a pesar de lo estricto que era con la ley mosaica, tras su proceso de conversión concluye que no, que aquí estamos frente a una nueva revelación, a una nueva religión, y que si bien hay algunos elementos del judaísmo que continúan en el cristianismo, guardar las tradiciones del judaísmo ya no es necesario. Sobre todo, lo que él busca es universalizar el mensaje, que los romanos, que los griegos puedan incorporar a su vida cotidiana el cristianismo, de una forma más sencilla. Entonces, lo que hace San Pablo es universalizar el mensaje cristiano para que así el mensaje cristiano trascienda más fuerte de la comunidad judía. Y uno de los grandes compañeros de San Pablo en sus viajes de prédicas es San Lucas. San Lucas tampoco conoció a Jesús. San Lucas ni siquiera es judío. San Lucas es griego, es un liberto. Es hijo de esclavos griegos que trabajaban para un patricio romano, que habían sido libertos. Es un hombre que, al igual que San Pablo, tiene un bagaje cultural importante. San Pablo es experto en la ley mosaica y San Lucas es médico. Al parecer había incluso desarrollado algunos estudios en las escuelas de la Biblioteca de Alejandría. Y San Lucas va a viajar con San Pablo, los dos hablan griego, entonces uno de los lugares que van a evangelizar es Grecia. Pero también recuerden que el griego es un idioma que se habla mucho en las provincias orientales del imperio, porque las provincias orientales del Imperio Romano fueron parte de los reinos helenísticos y del Imperio de Alejandro Magno. Entonces, por eso el idioma griego es tan importante para el desarrollo del cristianismo. De hecho, los idiomas en los que fue escrita la Biblia son arameo, hebreo y griego. Después se van a hacer traducciones al latín, pero inicialmente hay algunos libros de la Biblia, los que dio San Lucas, por ejemplo, que están escritos en griego. Y así normalmente nos representa el arte cristiano a los apóstoles, a San Pedro,
con la llave del cielo, porque según la tradición cristiana, cuando San Pedro muere, Jesús le entrega las llaves del cielo, porque según la tradición, el cielo, el lugar donde se van las almas buenas, estaba cerrado hasta que llega Jesús. Y las almas buenas en ese momento salen del limbo hacia el cielo. Y luego queda San Pedro custodiando la entrada. Que ahí hay muchas caricaturas que lo recrean. Estoy pensando en un capítulo de Tom y Jerry, del cielo y el infierno. No sé si lo han visto, es genial. Y ahí aparece San Pedro, custodiando la entrada al cielo. Sí, ese capítulo es genial. Bueno, y en todo lo que es la obra de la Divina Comedia, de Dante también, por supuesto, aparece. Y aquí tenemos a San Pablo. San Pablo es normalmente representado con una barba morena y con una espada. Este mapa, no sé si alguna vez en clases de religión se los hicieron pintar, a mí sí, y en varias Biblias aparece, son los viajes de San Pablo. Él es el apóstol que más viajó, o sea, el que más contribuyó a las prédicas dentro del Imperio Romano para difundir la doctrina cristiana. Y en varios de estos viajes fue acompañado por San Lucas, y San Lucas dejó un testimonio acerca de varios de estos viajes en los Hechos de los Apóstoles. Bueno, ¿cuándo se decidió cómo armar el Nuevo Testamento? Mucho después. Nos vamos a encontrar que cuando se va formando el cristianismo, Jesús murió, pongamos la fecha tradicional, año 33, Jesús se muere. Luego, en las décadas siguientes, el cristianismo comienza a expandirse. Ya para el año 60 nos encontramos que Nerón hizo una ley para prohibir y perseguir a los cristianos. Ahora, ojo, los cristianos estaban siendo vistos con desconfianza desde antes. Al parecer el emperador Calígula no hizo mucho, estaba preocupado de otras cosas, pero el emperador Claudio sí habría ordenado unas pequeñas persecuciones hacia los cristianos porque los mira con desconfianza. Por lo que expliqué antes, políticamente los romanos no los comprenden. Pero es en tiempos de Nerón cuando esta persecución se vuelve algo más sistemático y se termina volviendo como una práctica habitual entre los emperadores romanos siguientes, porque Nerón acusó a los cristianos de incendiar Roma. En Roma no eran raros los incendios, de hecho en Roma había algo equivalente a un cuerpo de bomberos. En Roma había muchas viviendas que eran de madera. Y lo que ocurrió fue que en el año 60 hubo un incendio importante en Roma, en el barrio donde actualmente está el Coliseo, en ese sector de Roma. Era un barrio residencial que ardió. Probablemente el incendio fue como se produce en la mayoría de los incendios, por un descuido. No eran raros. Fue en verano más encima. ¿Dónde estaba Nerón? De verdad, no según lo que cuentan algunas malas lenguas. Nerón no estaba ni siquiera en Roma. Estaba en una villa que tenía a las afueras de Roma. Cuando se enteró, se apuró por volver, coordinó la mitigación del incendio, después coordinó que las familias que habían perdido las casas fueran reubicadas en otros lugares, o sea, hizo algo. El tema es que Nerón parece entonces ser un emperador con muy mala fama, se le acusaba de haber asesinado a su madre, se le acusaba de haber mandado matar a su primera esposa, se le acusaba de haber pateado a su segunda esposa hasta hacerla tener un aborto y también con resultado de muerte, o sea, es bien psicópata Nerón. Y además, se cuentan varias cosas de él que demuestran que sufría un desequilibrio mental importante y no estaba realizando un buen gobierno, que eso es lo que más le importa a los romanos. Entonces, se va a generar el rumor de que es Nerón el que mandó incendiar Roma.
Y lo que va a alimentar este rumor, perdón, es el hecho de que Nerón tomó una mala decisión. Decidió que en el lugar que se había provocado el incendio se iba a construir un palacio nuevo, la Domus Aurea, y la empezó a construir. Entonces, esto no va a ser para nada bien interpretado por los romanos, y después va a empezar a salir este rumor de que como Nerón tenía tenía como la idea de que él era un gran músico, Nerón, lo que cuentan los rumores, es el que se había instalado a tocar la lira mientras Roma se incendiaba. Pero eso es una caricatura, o sea, eso no pasó, es un rumor. Pero van a empezar a culparlo del incendio, a él. Entonces él va a decidir buscar un chivo expiatorio. Entonces decide culpar a esta comunidad religiosa que ya es vista con desconfianza por muchos romanos. Entonces, le echa la culpa a los cristianos y con esto comienza una gran persecución de los cristianos. Y además Nerón, para apaciguar los ánimos, aplica lo que muchos emperadores romanos hacen cuando tienen problemas de popularidad, el famoso pan y circo. Organiza juegos en el circo romano, en el circo Máximo y en un circo que era el circo de Calígula y Nerón, que estaba en la colina vaticana. Se organizan juegos circenses en esos dos lugares, y además normalmente cuando se hacían juegos circenses se repartía pan gratuitamente para la población. Ese es el famoso pan y circo, que económicamente va a producir varios descalabros. Entonces, con eso Nerón cree que ya se van a olvidar, pero finalmente la gestión política de Nerón era muy mala, y eso va a llevar a que igual después se genere una rebelión en el ejército, y Galba después va a derrocar a Nerón, y bueno, Galba va a durar poco, después va a llegar Otón, Vitelio, hasta que finalmente Vespasiano se impone. Y así se acaba entonces la primera dinastía, que es la Julio-Claudia. Volviendo a los cristianos, entonces, va a quedar esta ley. Van a quedar los cristianos convertidos en una amenaza, en un grupo que genera desconfianza. La mayoría de los romanos probablemente tienen claro que los cristianos no incendiaron Roma, pero igual no entienden bien lo que estos cristianos creen, no entienden bien cómo viven estos cristianos, y hay una serie de rumores que se echaron a correr para alimentar las persecuciones, que hablan de que los cristianos realizan ritos muy extraños, incluso, yo siempre me río de esto, los primeros en la historia que van a tener la acusación de comeguaguas, sí, comeguaguas, son los cristianos. Porque uno de los rumores que se va a decir es que los cristianos comían niños. Porque parece que hubo un romano que escuchó a un cristiano decir que había recibido el cuerpo y la sangre de Cristo y pensó que se habían comido un niñito. Entonces aparecen un montón de rumores, y en general los romanos al principio no entienden mucho, y a muchos romanos les pasa que cuando empiezan a conocer cristianos, o cuando ya hay romanos cristianos, se dan cuenta que no tienen como nada raro, pero se generan entonces una serie de rumores. Y hasta el año 313, los cristianos van a ser perseguidos. O sea, 3 siglos de persecución. ¿Qué pasa en esos 3 siglos de persecución? Paradojalmente, el cristianismo, a pesar de las persecuciones, la de Nerón fue fuerte, luego van a venir las de Decio y Diocleciano. Cada cierto tiempo, algunos emperadores, unos con más énfasis que otros, van a organizar persecuciones. Va a haber también a veces persecuciones que son a niveles más locales, hay gobernadores que ordenan persecuciones, pero a pesar de todo eso, el cristianismo sigue aumentando su adhesión. Finalmente, en el año 313, Constantino decide dejar de perseguirlos. Hace el edicto de Perancia en Milán. En un rato más voy a ahondar un poco más en eso. Y es en ese contexto en el cual los cristianos, ahora que ya no son perseguidos, pueden trabajar de forma más holgada, pueden reunirse de forma más holgada, pueden definir mejor el dogma. De hecho, Constantino los convoca para que hagan el primer concilio. Los concilios son las reuniones de todos los obispos,
para que se pongan de acuerdo con ciertos aspectos del dogma, de la doctrina. Porque Constantino inicia un proceso de acercamiento al cristianismo, por varias razones, ya las voy a explicar. Entonces, dentro de esta organización motivada por el mismo emperador, cuando dejan de perseguirlos, uno de los hechos importantes que ocurre es la conformación del canon. De todos los escritos que andan circulando acerca de Cristo, sus enseñanzas, los escritos de los apóstoles, de los discípulos, ¿qué vamos a considerar que es canon, revelación? ¿Y qué vamos a considerar que se puede leer pero que no es canon? Entonces aquí se arma lo que va a ser el Nuevo Testamento, porque como el cristianismo se considera una religión que viene a renovar la revelación judía, lo primero que hacen es decidir que la primera parte de la Biblia, lo que habitualmente llamamos el Antiguo Testamento, va a ser los libros de la religión judía. Básicamente la Torá y otros libros que son posteriores a la Torá que los cristianos deciden incorporar porque les parece que son buenos anticipos de lo que va a ser la revelación cristiana. Hay algunas corrientes cristianas que no los incluyen en todo caso. Y que les llaman apócrifos, de hecho. Y luego tenemos el Nuevo Testamento, que son estos escritos que les estaba comentando. ¿Qué se va a escoger finalmente? Los evangelios de San Mateo, San Marcos, de Lucas y Juan, se va a dejar, por ejemplo, fuera el Evangelio de Santiago. Las epístolas de San Pablo se van a considerar canon, las cartas de San Pedro, los Hechos de los Apóstoles y el libro de Revelación o Apocalipsis de San Juan. Existen otros libros que van a ser considerados evangelios apócrifos, que no quiere decir que hayan sido destruidos, quemados, incendiados, prohibidos. No, para nada. No va a haber tanta preocupación por su conservación porque no son parte del canon, pero no está prohibido leerlos. Por lo menos en el catolicismo. No sé si en alguna corriente cristiana están prohibidos. Yo creo que no. De hecho, incluso hay algunas ediciones editadas por editoriales católicas. La editorial BAC, por ejemplo, Biblioteca de Autores Cristianos, tiene una edición de los evangelios apócrifos. Para encontrarlos es re fácil hoy en día, porque en internet están todos. El canon entonces se fija en el siglo IV. Normalmente por fechas los textos escogidos van a ser aquellos que se redactan entre el año 40 y el año 100. Un ejemplo de contenido que está en los apócrifos, que no está en la Biblia, pero que la tradición cristiana recoge, son, por ejemplo, los nombres de los padres de la Virgen María, Santa Ana y San Joaquín. Eso es algo que está presente en los apócrifos, pero no en el canon. Entonces, no todo lo que aparece en los apócrifos la Iglesia lo tacha como algo negativo. Normalmente, el criterio de dejarlo fuera tiene que ver con que algunos contienen elementos que se contradicen con el mensaje que ellos quieren entregar. El criterio del mensaje cristiano normalmente es lo que se llama la tradición apostólica, como seguir lo que los apóstoles transmitieron acerca de las enseñanzas de Jesús. Y normalmente cuando empecemos a tener distintas corrientes cristianas, lo que se disputa en estas corrientes cristianas es la verdad de cómo interpretar el mensaje cristiano y esta tradición apostólica. Todos consideran que la suya es la tradición apostólica correcta. Entonces, por ejemplo, con el Evangelio de Santiago es donde encontramos episodios de la vida de Jesús cuando es pequeño, cuando es un niño, y ahí hay algunos episodios de un niño Jesús que no sabe muy bien cómo administrar o cómo ocupar los poderes sobrenaturales que tiene,
y en arranques de ira hace cosas indebidas, entonces eso como que se contradice con la imagen que ellos quieren presentar de Jesús. Hay otros que son más complicados, por ejemplo, claro, el Evangelio de Judas habla de que Judas en realidad no fue un traidor, sino que fue un instrumento para la redención, porque Jesús tenía que morir, entonces la misión de Judas era entregarlo. O el Evangelio de María Magdalena, que nos muestra una historia en la que ella era una apóstol más, y que era la apóstol más importante, y habla también de una supuesta familia que habría tenido Jesús con ella. Ahora, si es así, yo encuentro que no tendría nada de raro ni nada de malo, pero claro, la imagen que quiere presentar la tradición apostólica acerca de Jesús no es esa. Esta es la forma en la que habitualmente se representa en las iglesias a los 4 evangelistas. Esto es lo que se conoce como el pantocrator. Perdón, el tetramorfos. El tetramorfos, las 4 formas. San Marcos, el león. San Mateo, el ángel. San Juan, el águila. Y San Lucas, el buey. Por ejemplo, el símbolo de Venecia, ustedes saben que es el león alado, y el premio que se entrega en el Festival de Cine de Venecia es un león de oro. ¿Por qué? Porque el patrono de Venecia es San Marcos, y el símbolo de San Marcos es el león alado. Y ahí viene. Bueno, las comunidades cristianas que se van formando en los primeros tiempos normalmente destacan, y esto es algo que los mismos romanos y los mismos contemporáneos de los primeros cristianos normalmente reconocen, es su actitud caritativa y su vida sencilla. Ahora, ojo, hay mucha idealización de las primeras comunidades cristianas, y aquí novelas como Quo Vadis o Fabiola, muchas novelas que se crearon en el siglo XIX, tienden a presentar estas comunidades cristianas de una forma que es un poco caricaturesca, en el sentido de que los muestran como una comunidad de pura gente santa. No era así, son comunidades de seres humanos, y algunos se equivocan, cometen errores, y otros incluso en contexto de persecución van a negar su fe. Y lo otro es que hay algunas escenas que aparecen normalmente en las novelas ambientadas en la época de los primeros cristianos, que no son verdad, que no son hechos históricos concretos. Por ejemplo, hay películas también ambientadas en esa época, basadas en muchas de estas novelas, que muestran, por ejemplo, que estos primeros cristianos tenían cruces en sus casas, o crucifijos colgando. Eso no era así. El crucifijo, o sea, la cruz se empezó a utilizar recién en el siglo VI, los crucifijos más tarde todavía, los crucifijos cuando tienen a Jesús representado. Y por ejemplo, lo otro que es muy habitual de estas novelas es que se presenta a las catacumbas, que son las tumbas donde habitualmente se sepultaban los cristianos, como lugares de reunión, en el contexto de que como son perseguidos, se reúnen en estos cementerios. Esto no es así. Si se hubieran reunido siempre en los cementerios, los habrían pillado mucho más. Normalmente las reuniones son en casas. Lo que encontramos en las catacumbas son los primeros símbolos cristianos, que son el ictus, el ágape, el buen pastor. Para los cristianos, desde el principio va a ser importante reunirse semanalmente, tomar los sacramentos que la tradición católica va a ir configurando como 7 ritos en los cuales ellos reciben la gracia de Dios o la gracia santificante que fortalece su alma del pecado. El primero de ellos es el bautismo, la Eucaristía o comunión, la confesión o penitencia, el matrimonio, el orden sacerdotal, la confirmación y la unción de los enfermos. La misa también va a ser importante, y en la misa se conmemora, en una parte importante de la misa, la última cena, y se lleva a cabo la Eucaristía o comunión, que es cuando la gente comulga, cuando recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Se va a estructurar una comunidad que tiene a Jesús como
el líder, la cabeza invisible. Luego está la cabeza visible, que es Pedro o sus sucesores, los obispos de Roma, y luego el resto de los obispos y más abajo los sacerdotes, y luego vienen los laicos. Conciben entonces esta idea de que la comunidad cristiana es un cuerpo místico que está organizado en distintas comunidades. Normalmente las comunidades están vinculadas a los cristianos que viven en una ciudad. En general, el cristianismo tiende a expandirse por los centros urbanos, más que por los centros rurales. De hecho, los últimos habitantes del imperio en convertirse al cristianismo son los pagus, los campesinos, y de ahí viene la palabra paganos. La palabra obispo significa episcopus, vigilante, porque es el que está a cargo de guiar la conducta, la correcta conducta de los cristianos de su comunidad. Episcopus les van a llamar en Occidente, y en Oriente, en cambio, se va a utilizar el concepto del patriarca, como la idea del padre que cuida esta comunidad. Y se va a generar dentro de lo que son estos obispos y patriarcas una jerarquía en los cuales los que lideran las ciudades más importantes van a ser considerados como con mayor autoridad para interpretar las escrituras o precisar las normas de conducta, y se les va a ir considerando así los garantes de la tradición apostólica. ¿Quiénes son habitualmente los más consultados y los más seguidos? Los patriarcas de Roma, obviamente los papas, y los patriarcas de Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Constantinopla. Estas son las ciudades más importantes dentro de lo que es la jerarquía de la iglesia en esa época. Y a veces se va a producir, tanto entre los patriarcas como entre los laicos o como entre los sacerdotes, a veces diferencias. Y esas diferencias de interpretación nos van a llevar después a desarrollar las herejías. Y un problema que se va a ir generando poco a poco tiene que ver con la primacía del obispo de Roma, que es lo que nos va a llevar en el año 1064 a lo que habitualmente conocemos como el cisma de Oriente, que sería supuestamente el momento en que la iglesia oriental y la iglesia occidental se separaron. En realidad, la historia de la separación de las iglesias de Oriente y Occidente es mucho más larga que eso. Es como una historia larga de un proceso de alejamiento con algunos episodios muy tensos, como fue el de 1064, cuando el embajador del Papa se peleó con el patriarca de Constantinopla y se autoexcomulgaron mutuamente. Pero ninguno de los dos hizo caso de la excomunión del otro. Pero luego de eso igual hubo intentos de acercamiento, luego de eso vienen las cruzadas, e inicialmente las cruzadas buscan acercar a ambas comunidades, pero terminan produciendo todo lo contrario, alejándolas aún más. De hecho, las cruzadas son mucho más responsables del alejamiento y de la división entre las iglesias de Oriente y Occidente que el mismo cisma de 1064. En cuanto a doctrina, por ejemplo, las grandes diferencias entre los llamados ortodoxos, que son los cristianos orientales, y los católicos, tienen que ver con la Trinidad. Esa es como la diferencia más importante. Para los católicos, el orden de importancia o de jerarquía de la Santísima Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para los ortodoxos es el Padre, el Espíritu Santo y luego el Hijo. Esa es como la diferencia dogmática más fuerte, lo que se llama el filogüe. Ahora, diferencias en torno a cómo viven la fe cristiana son más bien de forma. Muchas de ellas, el rito de misa es diferente, sobre todo porque los católicos el rito de misa lo acortaron bastante tras el Concilio Vaticano II a mediados del siglo XX. Una diferencia importante en temas de forma es la forma de comulgar. Los católicos comulgan con las hostias, con el pan sin levadura, y los ortodoxos con pan corriente. Por ejemplo, la forma de bautizarse es diferente. Los católicos normalmente lo que hacen es tirarle agüita bendita al que está siendo bautizado. En cambio, los ortodoxos son de
hacer una inmersión en la pila bautismal al niño que van a bautizar. Otra diferencia es que en la tradición ortodoxa los sacerdotes, los popes, como les llaman los rusos, por ejemplo, se pueden casar, no son célibes. En el catolicismo, a partir del siglo VI, no antes, se va a establecer esta ley que establece el celibato para los sacerdotes. Los que siempre fueron célibes, obviamente, son los monjes. Ya voy a explicar por qué. Estos son los símbolos que habitualmente encontramos en iglesias muy antiguas o en las catacumbas. El buen pastor y el crismón. Se supone que cuando Constantino tuvo esta revelación antes de la batalla contra Magencio, en la que decidió convertirse al cristianismo, habría visto esto, un crismón. Lo que pasa es que los cristianos están siendo perseguidos, entonces inventan una serie de símbolos o de formas de marcar sus lugares, no tanto sus templos todavía porque no pueden tenerlo, pero sí sus tumbas o sus casas, con imágenes que los romanos no logran inicialmente interpretar como cristianas. Si vemos, por ejemplo, al buen pastor, para un romano que es pagano, no necesariamente lo que se está representando ahí es a Jesús. Pueden creer que se trata del dios Pan. Y cuando ven el crismón, ven un círculo con letras griegas. ¿Qué significa este crismón? La letra X y la letra Rho son las dos primeras letras para escribir Cristo en griego. Y luego tenemos el alfa y el omega en un círculo. Cristo, principio y fin. El alfa y el omega. Eso significa. Luego tenemos el famoso ictus, que es un acróstico. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Y la palabra ictus en griego significa pez. Ahora, aquí es muy de las películas, las novelas, esta idea de que los cristianos dibujaban el ictus para reconocerse. Eso es una ficción literaria. Y aquí tenemos un ejemplo de catacumbas. Estas son las catacumbas de San Calixto, que están en Roma. Y estas son importantes porque durante varios siglos en las catacumbas de San Calixto fueron sepultados varios de los primeros papas. Actualmente esos cuerpos fueron trasladados mucho más tarde a la Basílica de San Pedro. También inicialmente se encontraba ahí Santa Cecilia. Y otra imagen de este arte paleocristiano, que es una representación romanizada de la Última Cena. En esa época le llaman el ágape, que también es una forma de representar las ideas del cristianismo que a los romanos no les va a hacer ruido, porque en el fondo están representando una cena, una comida. Bueno, yéndonos hacia la formación del dogma, ellos van a ir utilizando del griego distintos conceptos para explicando la doctrina. La palabra Christos, la palabra iglesia provienen del griego. Y uno de los problemas que se va a ir generando es la forma de interpretar el dogma, porque hablamos inicialmente de que es un dogma difícil de explicar y difícil de comprender desde lo racional, desde lo científico. Entonces, va a empezar a ocurrir que va a haber varias formas de interpretarlo. Y esto va a ir haciendo que surjan distintas formas, que luego la iglesia va a tomar una postura oficial y va a decir que las otras están equivocadas. Cuando esto ocurre, ellos utilizan un concepto que es la herejía, que también viene del griego, que significa una desviación. Porque estamos hablando además que inicialmente la iglesia se desarrolla dentro de la clandestinidad. Obviamente dentro de la clandestinidad, que surjan diferencias de opinión es más posible aún, porque no siempre se pueden reunir. Cuando Constantino se acerca al cristianismo, lo hace por varias razones. Una es la leyenda, que el día antes de una batalla importante contra Magencio, habría recibido una revelación, habría visto el crismón en el cielo, habría escuchado una voz que le habría dicho "in hoc signo vinces", con este signo vencerás. Incluso la leyenda cuenta que al día siguiente él reemplazó el águila imperial por el crismón. O
cosa que no creo que haya ocurrido, no se lo habrían aguantado. Pero efectivamente él ganó la batalla porque se encomendó al Dios cristiano. Y habría prometido que si el Dios cristiano lo ayudaba, se iba a acercar, iba a iniciar un proceso de conversión, y ese proceso de conversión incluía un edicto para que los cristianos pudieran vivir libremente su religión, un edicto de tolerancia, que implica el fin de las persecuciones a los cristianos. Esa es una de las cosas que se cuentan. Ahora, ¿qué otra cosa sabemos? Que hubo una mujer que influyó en su proceso de acercamiento a la iglesia. Una mujer muy importante en su vida, su madre, Santa Elena. Elena se había convertido al cristianismo y Elena va a ser una gran devota del cristianismo, y cuando se convierta ya en la madre del emperador y el emperador permita la libertad de culto, Elena va a organizar un viaje a Jerusalén. Va a ir al Gólgota y va a ordenar excavaciones. Va a ir en busca de una de las reliquias más importantes del mundo cristiano, la Vera Cruz. Va a ir en busca de la cruz en la cual Cristo fue resucitado. Aquí hay mucho de leyendas, no sabemos si lo que encontró realmente la cruz de Cristo, pero se va a llevar a Europa muchos pedacitos de madera que van a servir como reliquias para fundar muchas iglesias en Europa. Y además se va a llevar unos clavos que la tradición atribuye a que eran de la cruz de Cristo. Y uno de esos clavos se lo lleva a su hijo Constantino, y con ese clavo Constantino se hace un yelmo, que siglos más tarde va a terminar siendo la corona que llevan los reyes lombardos, la famosa corona de hierro, que es muy bonita. Santa Elena entonces habría influido en la conversión de su hijo. Pero además, ya tenemos entonces una razón legendaria, milagrosa, tenemos también una razón que la podríamos considerar como emocional, de vínculo con su madre, familiar, y tenemos una tercera razón, que es la que habitualmente los historiadores resaltamos, una razón política. En los tiempos en que gobierna Constantino, si recuerdan la clase pasada, sabemos que el Imperio Romano ya vive una etapa de decadencia, de crisis. Constantino habría visto en el cristianismo, que se había difundido tanto por el imperio a pesar de las persecuciones, un elemento unificador y fortalecedor para el Imperio Romano, y por eso lo habría promovido. Y por eso exhorta, motiva a los obispos a reunirse en el primer concilio, a que definan el dogma, a que definan el canon, porque además se encuentra que ya en esa época el cristianismo tiene varias versiones. En concreto hay dos. La que va a ser considerada como la versión correcta y otra versión que es la versión arriana. Los arrianos siguen a Jesús, pero consideran que Jesús en realidad no es Dios. Sí creen que es hijo de Dios, sí creen que es un ser extraordinario, pero niegan su naturaleza divina. No creen que Jesús sea el Hijo de la Santísima Trinidad encarnado. El arrianismo va a ser considerado una herejía. Los seguidores de Arrio, se llaman así porque el líder de esta corriente era el obispo Arrio, van a tener dos opciones. Muchos de ellos van a tomar la primera opción, que es retractarse y continuar con la versión oficial del cristianismo, pero hay otros, como Ulfilas, que decide perseverar en su fe arriana, y esto significa el exilio, significa salir del Imperio Romano. ¿A dónde se va Ulfilas? A la cuenca del Mar Negro. Y en la cuenca del Mar Negro se va a encontrar en esa época con varias tribus germanas que habitan ahí, a las que va a convertir. Por eso después, cuando empiecen a ingresar los germanos al imperio, desde esa zona, desde el Mar Negro, los que ingresan por ahí, que son la mayoría, los godos, los vándalos, los suevos, ingresan siendo arrianos. También, en este primer concilio, que es el concilio de Nicea, y en su continuador, que es el concilio de Constantinopla, además de
condenar el arrianismo como herejía, además de iniciarse el proceso de recopilación de los libros que van a componer finalmente el canon de la Biblia, se redacta la profesión de fe del cristianismo, que es el credo, que es esta oración larga que se recita normalmente en las misas, que es creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Esa oración, que de hecho en las versiones protestantes tiene algunos cambios, esa oración se redacta en los concilios de Nicea y Constantinopla. De hecho, claro, el papelito que llevan aquí, los obispos, que aquí están representados junto a Jesús, que está en el centro, estarían entonces ahí redactando el credo. Bueno, entonces, lo que vamos a tener con el cristianismo es que a principios del siglo IV ya se consolida como religión universal, y de hecho el católico, o sea, el concepto de católico hace alusión a eso, a universal. Y es en ese momento cuando comienza a gestarse en la mentalidad de los habitantes del Imperio Romano de Occidente, que está en su fase final, en su decadencia, una mentalidad teocéntrica. ¿Qué significa esto? Que el centro de la reflexión intelectual, que el punto de partida de todo el pensamiento es Dios y la idea de Dios y la fe. La forma de entender el Dios cristiano difiere del judaísmo. Por ejemplo, el cristianismo no desarrolla una historia de su pueblo con un Dios que interviene en distintos episodios, como ocurre con la historia del judaísmo. Y la otra diferencia con respecto al judaísmo tiene que ver con el hecho de que el cristianismo no se concibe como una religión que se hereda. Para los judíos, el judaísmo, la religión judía, se hereda del vientre materno. Y de hecho, si bien los judíos permiten que el que quiera se convierta al judaísmo, después de pasar por un proceso de enseñanza previo, ellos no promueven una evangelización de la fe judía. En cambio, el cristianismo, al igual como después va a ser el Islam, son religiones que promueven su expansión a través de la prédica. Los cristianos consideran que las personas ingresan a la comunidad cristiana a través del bautismo. Ahora, ¿cuándo se produce el bautismo? Ahí depende de qué corriente cristiana estemos hablando. Habitualmente, lo que se va a empezar a promover es el bautismo a los pocos días de nacido. Pero inicialmente, obviamente, los cristianos se bautizaban adultos, porque se van convirtiendo siendo adultos. La tradición del bautismo tiene que ver, bueno, está muy vinculada a un pariente de Jesús, a San Juan Bautista, que habría tomado una costumbre que al parecer provenía de antes, de realizar estos baños de purificación, algo que el judaísmo sí tiene, pero en el caso del concepto de bautismo, iniciado por Juan Bautista y que lo van a tomar los cristianos, está como la idea de hacer esta inmersión inicialmente, que eso después el catolicismo lo va a eliminar, ya no va a hacer inmersión, pero estaba como la idea de sumergir en el agua a la persona hasta casi ahogarla, como es una especie como de renacer a una vida nueva. Y ahí viene. El catecismo es el libro con que va a contar, que va a contar el catolicismo para estudiar actualmente la doctrina cristiana. Son muy antiguos y es un libro que es a base de preguntas y respuestas, que existen distintas versiones dependiendo del público al cual está dirigido. Si ustedes estuvieron en colegio católico, por ejemplo, o hicieron catequesis en algún momento de su vida, probablemente se toparon con alguna versión de estos libros. ¿Qué tipo de preguntas? Por ejemplo, yo recuerdo el que tenía yo, tiene un azulito chiquitito, que era el catecismo de Pela Schuller, cuando no estaba en básica.
recuerdo haber leído los mandamientos. Entonces, ¿qué implica el primer mandamiento? Y ahí lo explicaban por completo y como que daban ejemplos de cómo hago para guardar el primer mandamiento. Y se desarrollaba en forma de preguntas y respuestas. De hecho, me acuerdo de una pregunta que a mí me llamó mucho la atención cuando era pequeña. ¿Qué va a pasar después del juicio final? Y ahí estaba toda la explicación de que se iba a generar una comunidad celestial de almas bienaventuradas. Nunca se me olvidó eso, porque fue como para mi versión en miniatura de 10 años, fue como impresionante leer eso. Fue como emocionante y impresionante, sí. Bueno, vamos a hablar un poco más acerca de las herejías, que es un tema súper interesante y que va a marcar los primeros siglos del cristianismo y van a estar muy presentes en la historia, en los primeros siglos de la historia de Occidente, en la historia medieval. Las herejías surgen siempre por intentar explicar la doctrina cristiana. Una persona que es hereje no es una persona que no es creyente. A veces se mal utiliza el concepto de herejía, de hereje, para hablar de una persona que es atea o blasfema. El blasfemo es el que hace algo en contra de lo religioso. Por ejemplo, que insulta a Dios. El sacrílego es el que comete un acto en contra de la religión. Quemar una iglesia, por ejemplo. El ateo no cree en Dios, simplemente. Y el hereje es una persona que cree mucho en Dios, pero que esa fe profunda lo ha llevado a tomar ciertas conclusiones, porque piensa, porque se cuestiona, porque de verdad le importa, que son consideradas desviadas o equivocadas por sus líderes religiosos. Eso es finalmente una herejía. Y aquí nos va a pasar algo muy curioso con las primeras herejías. Las primeras herejías van a desarrollarse en general en las comunidades orientales y tienden a ser más filosóficas, es decir, a cuestionar más aspectos vinculados a las creencias, al dogma. En cambio, las herejías desarrolladas en las comunidades occidentales tienden a ser más prácticas, más relacionadas con la conducta. Entonces aquí vamos a dar algunos ejemplos. Bueno, la primera que vimos es el arrianismo. El arrianismo es oriental y es dogmática. Niega la divinidad de Cristo. De hecho, es considerada una herejía trinitaria cristológica, porque está vinculada a la Santísima Trinidad y a la idea de Cristo. Otra herejía oriental es el macedonianismo, liderada por Macedoniano, que cuestiona la divinidad del Espíritu Santo. Los nestorianos normalmente llevan el nombre de su líder o la idea principal, como el monofisismo. Los nestorianos creen que Cristo tiene una doble personalidad que se disocia. Tiene una personalidad humana y otra divina. Lo que habitualmente cree el cristianismo es que Jesús es al mismo tiempo Dios y hombre. Y los monofisitas, tomando esta idea de los nestorianos, creen que en realidad Cristo nunca fue un ser humano, nunca se encarnó realmente en un ser humano, sino que fue un Dios que tomó forma humana. Recuerden que estamos en el contexto greco-romano, recuerden la mitología greco-romana, que se crea que, como piensan los arrianos, Jesús es una especie de semidios, o que crean, como crean los monofisitas, que Jesús es un Dios que toma forma humana, no es raro en el contexto en el cual ellos viven. Ahora, ¿qué es lo grave del monofisismo? Que si Jesús es un Dios que tomó forma humana, su sacrificio redentor, su crucifixión, su ejecución, no fue real. Fue una actuación, no sufrió de verdad. Por eso es importante que Jesús sea Dios en el cristianismo. Que su sacrificio en el fondo sea real. Entonces, por eso estas distintas herejías van a ser consideradas desviaciones de fe. ¿Qué pasa en Occidente? En Occidente tenemos unas herejías que son desarrolladas sobre todo en los siglos IV y V, las que vamos a ver acá,
que son vinculadas a la conducta. El donatismo surge un poco antes, eso sí. El donatismo surge en el siglo III. El donatismo surge en el contexto todavía de las persecuciones. ¿Qué ocurre? Era muy habitual en el contexto de las persecuciones, sobre todo en las persecuciones de Decio y Diocleciano, siglo III, que hubiera gente cristiana que negara ser cristiana para evitar ser condenada a muerte. Normalmente lo que ocurría después con esas personas que habían negado su fe era que la comunidad cristiana tendía a repudiarlos, a castigarlos, se ganaban como el repudio público. Pero esto se hacía especialmente grave cuando el que había negado su fe era un sacerdote. ¿Ya? Entonces empieza a ocurrir que aquellos sacerdotes que habían negado su fe, después se les impedía seguir ejerciendo como sacerdotes y empezó a desarrollarse la idea de que un sacerdote pecador, al administrar sacramentos, estos sacramentos no son válidos. Ojo, hay mucha gente que cree esto. En el contexto que está la Iglesia Católica actual, que ha habido muchos sacerdotes que por cosas mucho más graves se les ha impedido seguir ejerciendo el sacerdocio, hay alguna gente que comienza a cuestionarse si el matrimonio o la comunión que recibió de ese sacerdote sigue siendo válido. Son válidos. De hecho, San Agustín fue uno de los que combate el donatismo en su momento, porque efectivamente la respuesta del catolicismo a esto es que si un sacerdote es pecador, pecado que sea, uno que es bastante entendible, como negar su fe en un contexto de persecución, o sea, yo lo puedo comprender eso, o pecados mucho más terribles, como los que sabemos que ocurren hoy en día, no importa en el contexto de que él administró los sacramentos. Esos sacramentos siguen siendo válidos porque cuando él administró esos sacramentos, él actúa como ministro, como intermediario. Los sacramentos en realidad los recibimos de Dios a través de ese sacerdote. Y en el caso del matrimonio como sacramento, los ministros del matrimonio son los mismos novios. Todo caso. Entonces ahí es menos problema. Entonces, claro, el sacerdote, cuando actúa como sacerdote, es un intermediario. Claro, como persona es pecador y va a recibir los castigos por eso. Pero lo que hizo como sacerdote sigue siendo válido. El pelagianismo establece que la salvación, este va a ser un visionario, el pelagianismo y el priscilianismo los vamos a encontrar con repercusiones mucho más tardías en el mundo cristiano. Pelagio establecía que la salvación se alcanzaba con buenas obras. La gracia es innecesaria. ¿Qué se desprende de la teoría de Pelagio si la continuamos en esa senda? Para ser un buen cristiano basta con ser una buena persona. ¿Qué significa que la gracia sea innecesaria? ¿Cómo obtengo la gracia? Con los sacramentos. ¿Qué dice el catolicismo habitualmente sobre la salvación? Fe, buenas obras, gracia. Por eso uno tiene que ir a la iglesia y recibir los sacramentos. Si la gracia es innecesaria, como plantea Pelagio, no es necesario que yo tenga vínculos con la jerarquía eclesiástica. Por lo tanto, la jerarquía eclesiástica pierde importancia y no es necesario que yo reciba los sacramentos. Cambia todo el sentido de lo que establece normalmente el catolicismo y la importancia de la comunidad y la jerarquía. Le quita importancia a la jerarquía. Y Prisciliano también considera que la jerarquía es innecesaria, pero toma, además del tema de las buenas obras que desarrolla Pelagio, otra cosa, que es
el hecho de que el buen cristiano debe llevar una vida ascética, es decir, una vida despojada lo más posible de los placeres de la carne. Aquí el tema es que hablan de que la jerarquía es innecesaria, va a generar conflictos con la jerarquía, que es la que manda y la que decide qué es lo correcto y qué no. Esto ya lo expliqué, voy a ir un poco más rápido. Vamos a ver entonces qué obtiene el cristianismo, o sea, qué se va a ir obteniendo, cómo va a ser el vínculo entre el cristianismo y la cultura clásica. Los griegos y los romanos son pueblos en general de mucha reflexión, de reflexionar la forma en reflexionar aquello en lo cual creen. Entonces se va a desarrollar en el cristianismo la exégesis, la interpretación de la Biblia, pero normalmente esta interpretación va a irse dejando en manos de la jerarquía para ir evitando distintas corrientes. Y es a través de esta jerarquía que los laicos van conociendo entonces las enseñanzas de Cristo. Los laicos son los que no son sacerdotes ni monjes. Y esto les va a llevar a ir definiendo los dogmas, y esta definición de los dogmas muchas veces lleva a las desviaciones de fe. Y por eso va a llegar un momento, ya en los albores de la época medieval, en la cual se va a empezar a considerar que hay que tener mucho cuidado a la hora de ir conciliando la fe y la razón. Y por eso, por ejemplo, el emperador Justiniano, emperador romano de Oriente, el año 529, cometió el crimen desde la filosofía de cerrar la escuela de Atenas, porque las corrientes filosóficas que se desarrollaban en la escuela de Atenas muchas veces tendían a, en su afán por racionalizar la fe cristiana, caer en herejías. Sin embargo, va a haber otros esfuerzos exitosos y aprobados por la Iglesia para provocar esta racionalización del cristianismo, como el que va a desarrollar San Agustín o siglos más tarde Santo Tomás. El catolicismo en general va a ir generando en Occidente una mayor valoración del ser humano como persona, va a crear nuevos ideales en el cristianismo, como el ideal del mártir. Mártir significa testigo de fe, aquella persona que da su vida por defender sus creencias. Va a promover también el ideal del santo como un modelo de hombre cristiano, y finalmente es una forma nueva de interpretar la idea que tiene el mundo, ¿no?, del héroe. Pero además, el cristianismo, desde aspectos prácticos, va a ser muy importante en la primera etapa de Occidente. Porque cuando el Imperio Romano de Occidente colapse, muchas veces los que quedan a cargo de la defensa y la organización de las ciudades son las autoridades religiosas, sobre todo en Roma. Pensemos en un León I defendiendo Roma, evitando que Atila entre. No es lo único que hacía León I. León I además está organizando la ciudad, porque los emperadores ya no están ahí, están en ese momento en Ravenna. Entonces el clero va a cambiar su rol en la sociedad civil y nos vamos a ir encontrando clérigos que van a ir tomando de facto, ante una acefalía política que se está desarrollando, atribuciones políticas. Y eso es lo que finalmente va a terminar convirtiendo al Papa en el rey de Roma. Obviamente, después lo vamos a ver, Pipino el Breve lo hace con toda una motivación política y lo oficializa. Pero lo que viene es a oficializar una situación que venía ocurriendo en los siglos anteriores. El cristianismo, entonces, desde lo político y desde lo espiritual y desde lo intelectual también, va a ir teniendo en los primeros siglos una influencia muy fuerte. ¿Por qué lo intelectual? Porque ocurre que dentro de las sociedades que se van a ir creando tras la caída del Imperio Romano,
los más letrados, los que más estudian, son los clérigos, sacerdotes o monjes, monjes sobre todo, pero también sacerdotes. Entonces ellos, que tienen que saber leer y escribir, porque es parte de su trabajo saberlo hacer, son los que tienen acceso a la cultura. Entonces, la cultura clásica se va difundiendo por parte de estos clérigos en el mundo medieval con este filtro que tienen los clérigos que conocen esa cultura. Por eso entonces la mentalidad se vuelve tan religiosa. Y Occidente entonces, ¿qué va a ir obteniendo del catolicismo? Primero su visión de mundo, su cosmovisión, y hablamos de eso en la primera clase, pero también su bagaje espiritual, sus principios, sus valores morales y normalmente todo lo que van a ser sus prioridades valóricas, que van definiendo la cultura occidental. Uno de los personajes importantes para que se vaya desarrollando esta nueva cultura cristiano-romana, podríamos llamarla de esa forma, es San Agustín de Hipona, que tiene una vida extraordinaria. Es un hombre que a los 30 años recién se ordena sacerdote y decide vivir de forma intensa el cristianismo. Antes de eso, él tuvo una búsqueda espiritual muy interesante, tuvo una vida considerada por la iglesia bastante disipada, de hecho fue padre soltero, es la muerte de su hijo, una de las razones que lo motiva a finalmente ordenarse sacerdote. Antes de acercarse al cristianismo fue gnóstico. La corriente gnóstica es una corriente muy interesante que la vamos a volver a escuchar en Occidente, que es la interpretación occidental en el fondo al zoroastrismo. Y a esta idea que tiene el zoroastrismo persa de que el origen del bien y del mal proviene de dos divinidades. Los persas creen en un gran dios que es Ahura Mazda y en dos dioses menores que son Arimán y Hormuz. Arimán representa lo material y nos inclina hacia el mal, y Hormuz nos representa lo espiritual y nos inclina al bien. Entonces ahí se desarrolla la idea de que en el ser humano está presente esta dicotomía de inclinarnos hacia el bien o hacia el mal, dependiendo de hacia qué nos inclinemos más, si hacia lo material o hacia lo espiritual. Y esto está vinculado, por ejemplo, a las prácticas ascéticas. O sea, los priscilianistas, por ejemplo, tenían también algunas ideas gnósticas, porque el promover el ascetismo está vinculado a combatir los placeres de la carne y acercarnos más entonces a lo espiritual. Volviendo a San Agustín, cuando ya se ordene sacerdote y se convierte en obispo de Hipona, en Cartago, él va a desarrollar estudios filosóficos muy importantes siguiendo las ideas de Platón. Va a cristianizar la filosofía platónica. Y hasta el siglo XIII, San Agustín de Hipona va a ser el filósofo más importante de la tradición occidental. En el siglo XIII va a llegar otro filósofo importante, Santo Tomás de Aquino, que va a hacer una labor similar, pero con las ideas aristotélicas. Y Santo Tomás va a empezar a ser, a partir del siglo XIII, más influyente que San Agustín, aunque igual van a coexistir las dos corrientes. Entre las obras más importantes tenemos las Confesiones y la Ciudad de Dios. Además, San Agustín tiene un rol político importante, es otro defensor. Como obispo de Hipona, le tocó defender su ciudad de un episodio que es devastador, que es la invasión de los vándalos. Los vándalos van a ser los germanos que protagonicen una ocupación de territorios imperiales más violentas. Destruyeron las ciudades romanas. De hecho, tradicionalmente se dice que San Agustín muere defendiendo Cartago de la invasión vándala. Bueno, acá les dejo una síntesis de lo que expliqué antes acerca del rol del papado, que tiene un sentido político y
lo hemos ido viendo a lo largo de toda esta clase, también un sentido espiritual. Voy a terminar hablando de esto, del monacato. ¿De dónde viene el monacato? El monacato no es una invención cristiana, es también una tradición oriental. Pensemos, por ejemplo, en los budistas. Los budistas tienen monacato. El budismo es mucho más antiguo que el cristianismo. ¿Qué es el monacato? El monacato es la costumbre o la práctica de hombres y mujeres de decidir renunciar al mundo, renunciar a tener una pareja. Por eso los monjes y monjas siempre son célibes, porque ahí sí tiene sentido, siempre. Los sacerdotes podemos entrar a discutir si tiene o no tiene sentido que sean célibes, pero en el caso del monje o monja tienen que ser célibes, porque lo primero que hacen es renunciar al mundo, y esto implica renunciar a tener pareja y tener familia. Es la renuncia al mundo para entrar en una vida de comunidad inicialmente con Dios. Es una vida de contemplación, de meditación, de oración, inicialmente. Vamos a tener que en el cristianismo los primeros monjes son ermitaños, pero después van a empezar a aparecer las comunidades, porque normalmente va a pasar que va a haber un grupo de hombres o un grupo de mujeres que se van a dar cuenta que hay varios que están como en la misma sintonía y deciden vivir en comunidad. Pero para vivir en comunidad necesitan cosas que los ermitaños no necesitan. En primer lugar, un líder, un abad o una abadesa. En segundo lugar, reglas para ordenar la convivencia. Y en tercer lugar, van a necesitar también que organizar una forma de sustento. Las órdenes mendicantes, que son las que surgen en el siglo XIII, como los franciscanos y dominicos, van a mendigar, de ahí viene el nombre. Van a recibir donaciones. Pero las órdenes que surgen en la época alto medieval, en general, lo que hacen es procurarse el sustento. Entonces crean comunidades que deben combinar lo que es el trabajo y la oración. Y por eso hacen reglas para ordenar la convivencia y para ordenar la vida. ¿Cuándo van a trabajar? ¿Cuándo van a rezar? ¿Cuándo van a dormir? ¿Cuándo van a comer? ¿Qué pueden comer? ¿Qué no pueden comer? Reglas. Van a haber varias. San Agustín escribe una regla que de hecho es la que utilizan hasta el día de hoy muchos clérigos, muchos sacerdotes cuando viven en comunidad, y hay varias órdenes que también la incorporaron. San Basilio, que es la regla que utilizan muchos los monjes ortodoxos. San Fructuoso de Braga, que va a ser la regla más utilizada en el mundo hispano hasta el siglo XI más o menos. San Fructuoso de Braga es de lo que actualmente es Portugal. Y San Columbano escribe la regla monástica que era más influyente en el monacato irlandés, que de hecho en Roma no les gustaba mucho la regla de San Columbano porque encontraban que era excesivamente ascética. Pero en el siglo VI nos vamos a encontrar San Isidoro de Sevilla también, un santo visigodo, también escribe una regla monástica importante. Pero en el siglo VI nos vamos a encontrar que un italiano, Benito, escribe una regla que el Papa Gregorio Magno, que vive al final del siglo VI, no alcanzan a ser contemporáneos, pero son del mismo siglo. San Gregorio Magno decide promover esta como la regla más que va a tener más difusión. ¿Por qué? Porque le parece que la regla de San Benito de Nurcia es la que mejor responde a estas necesidades de organización y de conciliación de lo que debe ser una vida de oración y contemplación y lo que debe ser una vida de trabajo. Es una regla que la considera estricta pero moderada, que no es excesivamente ascética y que resuelve muy bien los distintos problemas que se pueden presentar. San Benito nace en Nurcia, en el sur de Italia, y funda una abadía en Montecassino, donde redactó entonces esta regla, cuyo lema es el ora et labora, reza y trabaja. De hecho, también establece un sistema de oraciones que son la liturgia de las horas, que durante varias veces al día
al despertarse en la mañana, luego a mediodía, luego a media tarde y luego antes de dormir, los monjes deben rezar unas oraciones, que es lo que se conoce habitualmente como la liturgia de las horas. Completa, laudes, maitines. Considera que los monjes deben trabajar por dos razones. Primero, porque hay que procurar el sustento económico de la comunidad. Y segundo, porque San Benito establece la idea de que finalmente los monjes y monjas también son seres humanos, que al igual que todos los seres humanos recibimos dones de Dios. Y no solamente recibimos el don de la fe, sino que recibimos también otros talentos y tenemos que desarrollarlos. Entonces, si un monje, por muy devoto de su fe que sea, tiene habilidades para el arte o tiene habilidades intelectuales o tiene habilidades científicas o tiene habilidades para la construcción, es importante que también honre a Dios a través del trabajo. Entonces, esto a el Papa Gregorio Magno le pareció fantástico y por eso esta es la regla que él va a promover para que se desarrolle en toda Europa. Y más tarde, durante los siglos medievales, nos vamos a encontrar que va a haber varias reformas, varias variantes de esta regla de San Benito, que son las reformas de Cluny, la Cartuja y el Cister. Aquí tenemos el monasterio de San Benito, que después de la Segunda Guerra Mundial tuvo que ser destruido porque sufrió bombardeo. No iban hacia la abadía los bombardeos, pero igual le llegaron, como pasó en varios templos y en varias iglesias europeas. Las abadías van a ser lugares de trabajo, lugares de oración y lugares que van a estar abiertos a los cristianos que lleguen. Van a tener muchas veces hospederías, la gente va a poder alojar en los monasterios. Obviamente en los monasterios masculinos pueden alojar solamente hombres, en los femeninos normalmente mujeres, aunque a veces hay algunos que tienen como una especie de como lugares donde pueden alojar familias. Y son lugares que, por ejemplo, si una persona quiere ir a estudiar allá, muchas veces, y sobre todo si son clérigos, pueden hacerlo, pero en el fondo para acceder a la espiritualidad y a las enseñanzas del monasterio hay que ir al monasterio. Normalmente los monasterios son lugares que están alejados de los centros urbanos. Por eso en el siglo XIII surgen las órdenes mendicantes como los franciscanos y los dominicos, porque ellos conciben una nueva forma de entender el monacato, donde es una renuncia al mundo en el sentido en que hacen los mismos votos de pobreza, obediencia y castidad, pero están en el mundo, están en las ciudades, se sustentan a base de donaciones habitualmente, también estudian mucho, también rezan mucho, también tienen reglas. A veces algunos usan la regla de San Agustín, de hecho los dominicos usan la regla de San Agustín. Santo Domingo de Guzmán no crea otra regla, adapta la de San Agustín, pero ellos, a diferencia de los monjes de la época alto medieval, a los que uno tiene que visitar para recibir sus conocimientos, los franciscanos y los dominicos predican en las calles de las ciudades. Ellos se acercan a los laicos, no los laicos a ellos. Esa va a ser la gran diferencia del monacato alto medieval con las órdenes mendicantes bajo medievales. Ahora, siempre, tanto entre los monjes alto medievales como entre los mendicantes, nos vamos a encontrar con grandes exponentes intelectuales. Aquí tenemos dos de ellos. Estos dos son vinculados al llamado Renacimiento del siglo XII, que es un importante movimiento intelectual vinculado a las escuelas catedralicias, pero también a los monasterios. Aquí tenemos a Hugo de San Víctor y a una monja alemana muy importante que desarrolló varios libros importantes, incluso tiene un tratado de medicina, que es Hildegarda de Bingen. Tiene unos tratados de mística también muy importantes. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de monasterios. Ahí teníamos uno vinculado a la orden de Cluny, otro a la orden del Cister, que son distintas variantes del monacato benedictino, y la Cartuja. La Cartuja tiene la gracia, y por eso tiene esas casitas,
Ellos son benedictinos, pero son benedictinos que viven en comunidad, pero como ermitaños. Y por eso cada uno tiene su casita, porque ellos no alojan en salas comunes, no tienen un dormitorio común, sino que cada uno tiene su celda con su huerto y su escritorium, que es el lugar donde ellos estudian. Tienen una biblioteca en común, eso sí, tienen un comedor en común y por supuesto que tienen una capilla. Las comidas y la misa son las instancias de reunión. Y en muchos de estas órdenes cartujanas, además, se utiliza mucho el voto de silencio. De hecho, hace unos años atrás salió un documental que mostraba la vida en uno de estos monasterios cartujanos, de un monasterio que tiene como regla el hacer voto de silencio. Súper difícil. Y aquí tenemos a los dos exponentes de las fundaciones de las órdenes mendicantes. San Francisco de Asís, de la orden franciscana, y Santo Domingo de Guzmán. Vamos a irnos al final. Hemos visto entonces hoy día que el cristianismo nació y se desarrolló en el Imperio Romano, con mucha influencia griega para formar y explicar el dogma, utilizando las estructuras administrativas de Roma para organizarse. ¿Cómo se va a llamar después la comunidad a cargo de un obispo hasta el día de hoy? ¿Cómo se llama? Diócesis. La diócesis era una unidad político-administrativa romana. Los primeros siglos van a ser difíciles de persecución y semiclandestinidad, pero después del Edicto de Milán comienza la organización y la definición del dogma y la formación del canon. Para la cultura occidental, el cristianismo es clave porque es el que configura el pensamiento espiritual, es el que configura parte de la cosmovisión, parte de los valores, de las prioridades espirituales y morales de los occidentales. Pero además a nivel político y a nivel intelectual, el cristianismo también es influyente. El papado va a ejercer un rol político importante en los primeros siglos tras la caída del Imperio Romano de Occidente, y el hecho de que los clérigos sean los más letrados en la época alto medieval configura también una forma de entender el pensamiento intelectual muy vinculado al cristianismo, un pensamiento muy teocéntrico, muy religioso. Y de hecho, en Occidente, el pensador más influyente hasta el siglo XIII va a ser precisamente un clérigo, San Agustín. Bueno, con eso terminamos por hoy. No sé si hay alguna pregunta. Y aquí tenemos un pantocrátor, otro ejemplo de Cristo en majestad. Perdón por la hora. No sé si hay alguna pregunta. Lecturas que les dejé para esta semana. Este libro es súper interesante, Palestina en tiempos de Jesús, porque es un estudio de cómo era el mundo judío contemporáneo a Jesús, y habla aquí de qué es lo que eran los celotes, los esenios, quiénes son los fariseos, explica un poco cómo era la vida en esa época, habla de Herodes y de la dinastía de Herodes y todo eso. Dejé también este libro de Woods de cómo la iglesia construyó el mundo occidental, que es un estudio interesante que hizo un historiador norteamericano acerca de la influencia del cristianismo para la construcción de la cultura occidental. Y déjenme revisar si es que dejé otro, porque no me acuerdo si dejé 2 o 3 libros para esta semana. Ah, sí. Este que es muy lindo, que habla de la influencia del mundo griego en el cristianismo primitivo, de Jäger, que es el mismo que escribió la Paideia, que la Paideia la mencioné cuando hablamos de la educación griega. Bueno, eso es todo por hoy, no sé si hay alguna pregunta. De hacer un pantallazo a la lista. Ya, súper. Bueno, he visto que algunos ya han ido entregando el control. Si hay cualquier duda, me escriben al mail o me escriben por el sistema de mensajería de la plataforma. Ya.
terminamos, que es tardísimo, perdón. Y bueno, que estén muy bien y nos vemos la próxima.